y es que vamos a conocer un poco más sobre el diseño bioclimático. ¿Qué es una tecnología sustentable en las edificaciones? ¿Cómo se beneficia a las ciudades, por ejemplo, con construcciones ecoeficientes? Son algunas de las preguntas que le tengo a Mauro Cepeda Ortiz, nuestro invitado de hoy. Mauro es cofundador de la empresa ArcBio, que está pensada en arquitectura con un acercamiento bioclimático o con un enfoque bioclimático. Él es arquitecto por la Universidad Católica del Ecuador, con más de 10 años de experiencia en diseño, planificación de proyectos a distinta escala, y es ganador de reconocimientos académicos y profesionales que le han permitido estar en los primeros lugares, tanto por su trabajo de investigación y su trabajo profesional. Así que hoy vamos a conocer más sobre estos avances que Mauro, que no es la primera vez que conversamos con él, tiene en este proyecto llamado ArcBio, que trabaja estrategias y diseño sostenible. Bienvenido, Mauro, qué gusto. Muchas gracias nuevamente por invitarme a su espacio. Para mí es un honor nuevamente estar aquí en La Lupa. Un saludo a todas las personas que están en audio en este momento conectados. Y pues nada, a las órdenes. Presto a responder todo sobre la bioclimática y la arquitectura sostenible. Muy bien, Mauro, yo sé que tú tienes algunos estudios vinculados con el diseño bioclimático en las edificaciones, también trabajas con la tecnología sustentable en las edificaciones, y a mí me gustaría que arrancáramos por ahí. ¿Qué es el diseño bioclimático, si le puedes decir a nuestros oyentes, como iniciando con ese concepto tan básico? Perfecto. Está claro que todo proyecto cursa por un proceso de diseño arquitectónico. Normalmente, al día de hoy, un diseño estético y que normalmente nunca se piensa en asuntos como, por ejemplo, cómo voy a ventilar mi espacio, cómo voy a iluminar mis espacios, temas de eficiencia energética, y justamente eso es lo que atiende la bioclimática, a poder mejorar la calidad de iluminación natural, a mejorar la calidad del aire dentro de los espacios, que a veces justamente no se presta mucha atención a estas circunstancias. Entonces es justamente una rama técnica del proceso del diseño que debe cursar todo proyecto. Muy bien. Ahora, háblanos de la tecnología sustentable en edificaciones al día de hoy, y si puedes, tal vez danos un contexto histórico de esta tecnología. Claro, me parece perfecto. A ver, todo esto nace tiempo atrás entre Europa y Estados Unidos, yo diría entre los años 50 y 60, incluso así de mucho tiempo atrás, y hoy en día aquí en nuestro entorno ecuatoriano viene ya cobrando mucho más fuerza durante los 10 últimos años. Yo diría por el principal objetivo, que justamente es el consumo energético, la cantidad de dinero pues, que se paga mes a mes, producto de que a veces no se tiene buena eficiencia energética, no se tiene un buen consumo como tal, tanto del agua, tanto de energía, consumo también de los diferentes ahorros en general que podría conseguir beneficio. Entonces, este contexto histórico es sumamente importante porque a raíz del 2016 comienza a tornar también un tema normativo aquí en nuestro entorno ecuatoriano. Bueno, acá en Quito tenemos una normativa, en Guayaquil se está generando una normativa también, y a nivel nacional se pretendía también con la NEC, que es una normativa de energía en general y normativas de construcción, pues que tengan un cambio sumamente importante en relación a los procesos constructivos y pues con una mejora de habitabilidad. Bien, ¿qué tan avanzado está Ecuador en esto, o América Latina y luego Ecuador? A ver, yo diría que América Latina se encuentra muy avanzado. Quiero mencionar Chile, quiero mencionar Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia y el resto de países, particularmente Ecuador, está cobrando fuerza cada vez más en tener unos avances mucho más importantes. Actualmente la industria que genera diversos materiales, la industria de la construcción, por ejemplo, han comenzado a tener un avance sumamente importante, solicitando, por ejemplo, fichas técnicas, preocupándose sobre consumos, midiendo los consumos incluso, y ya no solo únicamente pensando en que este edificio consume o tiene un alto proceso de energía en general. Y yo lo veo como muy
viable y muy interesante todos estos cambios que están existiendo alrededor del Ecuador hoy en día, principalmente por un asunto de cambio climático y por otro lado, por un ahorro a todos los bolsillos de los ecuatorianos. Imagínense, solo quiero poner aquí en contexto un importante ejemplo. Nosotros estuvimos atendiendo un proyecto en la ciudad de Guayaquil y este proyecto es una vivienda unifamiliar de 5 personas que habitan en una casa, tenía un consumo de entre 400 a 500 dólares de pago por energía eléctrica y principalmente por el consumo del aire acondicionado, que eso está a tope todo el momento funcionando, evidentemente por las condiciones climáticas, pero justamente la bioclimática, este parámetro técnico atiende a que se pueda mejorar el diseño arquitectónico y se puedan reducir las cargas o el tamaño del sistema de aire acondicionado y por ende existe un ahorro per se, un ahorro principalmente al consumo energético y evidentemente o de manera directa al tema del efectivo que uno paga mes a mes. Claro. Mauro, ¿y esto cómo se logra? ¿Materiales, por ejemplo, además del diseño, ayudan a que se logre este diseño bioclimático? Y luego te preguntaré sobre la parte de la sostenibilidad, porque también es un diseño sustentable. Así mismo es, sí, sí, correcto. Los materiales aportan, yo diría, en un 80-90% sobre cómo se va a comportar una vivienda. Solo para poner un ejemplo sumamente rápido y que todos podamos entender, todos los materiales tienen por orden físico transferencia de energía. Entonces, cuando me refiero a transferencia de energía, si es que vemos un vidrio normal, yo voy a sentir mayor calor porque existe un paso de energía cada vez mucho más fuerte, versus un sistema que tal vez tiene un mayor aislamiento, va a tener un mejor control de la energía del exterior al interior. Y eso es una de las principales preocupaciones que deberíamos tener, es justamente cómo controlar que el clima exterior, ¿no es cierto?, no entre de una manera abrupta al espacio interior y sobre esa base me toque enfriar con más fuerza la casa o la vivienda. Entonces yo debería controlar justamente todos esos procesos de transferencia de energía por medio de los materiales. Hoy en día en nuestro mercado ecuatoriano hay una serie de materiales y aquí no quiero caer en lo que muchos podrían decir, este material es bueno, este material es malo, para nada. Yo creo que todos los materiales tienen su propósito y objetivo, simplemente hay que saber utilizarlos en el momento y en el momento y en el espacio específico que requiera. Y para esto pues se necesitan los diversos análisis, pero sí, justamente los materiales es un tema sumamente importante. Bien, y ahora entonces te consulto sobre cómo trasladar ese ejemplo, porque nos hablaste, por ejemplo, de casas, cómo trasladarlo a edificios, en donde igual, aunque Guayaquil y digamos San Borondón, que es lo más cercano, seguramente al ejemplo que nos has proporcionado, está muy habituado a tener casas y ocupar 1 o 2 pisos máximo, pero también hay un sector importante de la ciudad donde hay muchos más edificios y cada vez se está viendo que las construcciones van hacia allá, seguramente por el aumento de la población. Entonces, ¿qué tan bioclimáticos o sustentables pueden ser también los edificios, los apartamentos? 100%, 100%. Yo diría, como tú bien lo mencionas, Clara, las construcciones hoy en día van hacia allá, hacia la densificación, hacia el crecimiento en altura, principalmente porque ya no tenemos muchos terrenos, el costo del terreno es sumamente alto, el costo de la tierra en general, y no me refiero únicamente en Guayaquil, en San Borondón, me refiero en todo el Ecuador en general. A esto lleva a que las edificaciones evidentemente tengan un crecimiento en altura. Por ejemplo, allá en Guayaquil pues ya tenemos el primer edificio que se va a construir, el Maximus. Acá en Quito hay diferentes edificios que se están construyendo de igual manera. Y justamente todos estos grandes edificios tienen un consumo energético sumamente alto, principalmente por iluminación, luego por sistemas de calefacción, sistemas de enfriamiento, aire acondicionado, sistemas mecánicos como por ejemplo ascensores, sistemas de control de iluminación y bueno, un sinnúmero de tecnologías que cada una de estas edificaciones tiene. Sobre esa base, el pensar primero en tecnología, en pensar en justamente este control y diseño bioclimático, especificar adecuadamente los materiales, brindará que el proyecto, más allá de ser sostenible,
sea eficiente. Y justamente la eficiencia es uno de los aspectos y parámetros fundamentales que la gente tiene que preocuparse, porque esta eficiencia lo que va a permitir es un ahorro en el consumo y un ahorro económico y evidentemente un ahorro en recursos. Entonces, podríamos establecer que son tres circunstancias de ahorro en una sola que permite 100% eficiencia, ¿no? Quiero poner nada más un contexto. Nosotros estuvimos realizando un análisis técnico y bioclimático a una institución educativa, y normalmente las instituciones educativas en su fase de operación y en su fase de uso tienen un costo de pago de energía entre $15,000 a $30,000 mensuales. Es un monto altísimo lo que tiene que cubrir un proyecto de esta escala que estamos mencionando. Al incorporarse este tipo de tecnologías, de este tipo de análisis, de estos tipos de simulaciones técnicas, podríamos decirlo así, y corregir justamente qué tipo de material debe ir ubicado en cada uno de los puntos de la envolvente. Por ejemplo, este edificio tuvo un ahorro de casi el 35% de manera normal. Entonces, si es que el costo, digamos, es de $30,000, muy seguramente ellos estarían pagando hoy en día entre $21,000, $25,000 sobre una base. O tener un ahorro entre $5,000 o $6,000 mensuales, tangibilizado eso anualmente, la tecnología se ve pagado en corto plazo y los ahorros son muy claros que van a surgir en el tiempo. Mauro, ¿cuál será el porcentaje de edificaciones en Ecuador que tienen estas características? ¿Tendrás más o menos ese alcance? Sí, y me da mucha pena, pero mucha ilusión decir este dato. ¿Y por qué digo pena? Porque aquí cae un tema teórico sumamente interesante. A mayor cantidad de edificaciones que puedan tener estos asuntos de eficiencia bioclimática y sostenibilidad, nuestras ciudades y nuestro Ecuador puede ser mucho más eficiente. Yo con toda confianza podría decir que no llegamos ni al 1% de las edificaciones actualmente construidas en el Ecuador. Y esto principalmente porque la construcción en el Ecuador, más allá de que sea normada, no ha cursado por un proceso de conciencia desde inicio en y a favor de la eficiencia energética, eficiencia en sostenibilidad y demás otros criterios. Entonces, este es un llamado justamente de atención, y yo diría también un proceso de interés y un proceso de mejora del mercado para justamente promover este tipo de edificaciones que a la larga y hoy día es un tema urgente y emergente que debemos tenerlo muy presente. Es muy interesante porque la siguiente pregunta que te hacía tiene que ver con qué proyección ves, y creo que a eso te referías con mala noticia y buena noticia a la vez, porque hay entonces oportunidad de que se empiece a construir con una mirada bioclimática, sustentable, eficiente, que es el término que tú preferiste utilizar, y que seguramente pues y ojalá, eso ya lo sabrás tú, digamos, sea algo que se vaya permeando en la cultura de la arquitectura y de la construcción. Una mirada más eficiente y sostenible, tanto para quienes habitan como para quienes construyen y pues para el entorno, ¿no? Sí, 100%. Y aquí quiero dar una muy buena noticia. Y bueno, nosotros también nos dedicamos a la academia, llevamos alrededor de 7 años involucrados en la academia, y hoy vemos con mucha ilusión el objetivo, y por eso decía hay oportunidad y hay procesos de mejora, porque justamente la mayor cantidad de las mallas de estudio de las diferentes facultades de arquitectura alrededor del Ecuador, no quiero hablar particularmente de Guayaquil, sino de incluso Cuenca, Ambato y otros sectores del Ecuador, están cambiando su malla técnica hacia una visión sostenible o hacia una visión eficiente. Entonces, esto abre mercado. La banca nacional, la banca internacional, el asunto de fondos verdes, todo está migrando hacia promover procesos de construcción eficiente, normativas de los municipios, normativas del gobierno central, también quieren promover temas de construcción eficiente y sostenible. Entonces, yo creo que de aquí hacia unos 10 años, hacia unos 15 años, Ecuador podría tener una cara muy distinta, y también el bolsillo de los ecuatorianos se puede ver beneficiado de una manera muy directa y clara. Interesante. Mauro, gracias por estar aquí hoy con nosotros virtualmente. Claro, tú estás en Quito. Mauro Cepeda Ortiz es cofundador de la empresa ARC Bio
y ellos pues se encargan en desarrollo de estrategias y diseño sostenible centrado en la construcción y el mejor hábitat para el ser humano. ¿Alguna tal vez contacto contigo como, no sé, de una red social que nos quieras compartir si alguien tiene interés de conocer más sobre la arquitectura y el diseño bioclimático? Claro, con todo gusto, sí, estamos a las órdenes y prestos a comentar, a difundir todas nuestras ideas. Nos pueden encontrar como ArcBioEC. Estamos así en todas las redes, simplemente es ARCH, V de barco, IOEC. Así estamos en todas las redes, nos estamos estrenando también en TikTok, entonces ahí pueden encontrar más información sobre lo que nosotros estamos promoviendo. Y pues nada, para mí es un gusto estar aquí en este espacio. Clara siempre nos trata súper bien. Más bien la próxima que nos encontremos por Guayaquil seguro estaremos de manera presencial. Seguramente. Voy a repetirlo, @arc, que es ARCHBIO, ArcBioEC, ¿cierto? Correcto. Gracias, Mauro. Un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde.